Listo, entonces continuamos en lo que estamos viendo ayer. Estábamos hablando del tema de análisis de malware, hablamos algo de los antivirus, de los problemas que tenían los antivirus. Y bueno, hemos quedado acá. La idea entonces era hacer el laboratorio 9, que básicamente es ver cómo es de fácil construir un malware. Entonces para eso vamos a utilizar las dos máquinas virtuales, Windows. Entonces, por favor, prendamos estas dos máquinas, Windows 7A, que sería Windows, que se daría las veces del atacante. Antes de prenderlas, verifiquen que estén en modo NAT. O bueno, si ya las prendieron, pues verifiquen que estén en modo NAT, las tarjetas de red. Y Windows 7V, que sería, para este caso sería la víctima. Entonces verifiquen que ambas estén en modo NAT y las encendemos. La Windows 7A, el padura es Windows 1 con W mayúscula y la Windows 7V es Windows 2. Yo ayer les mandé los PDF con los laboratorios y con la presentación. ¿Todos lo pudieron descargar? Sí, señora, a mí me llegó. Profe, ¿me recuerda la contraseña del Windows 7A? Por favor. Windows con W mayúscula 1 y el V es Windows 2 con W mayúscula también. Bueno, yo creo que ya estamos todos acá, ¿cierto?
Todos vamos ahí, alguien. Sí, señor. Bueno, yo estoy iniciando la Windows A 7A. mí no me da la contraseña para entrar. Pues, se las voy a poner por acá. Esa es la misma para ambas. Las voy a poner igual por acá. Para la 7, uy, para la 7A es Windows con la primera mayúscula 1. Para la 7V sí, igual, es la misma, solo que es la 2. Eso sí, esas son. Debería funcionarle con esa, Alejandro, porque no hemos modificado nada en las máquinas. Listo, entonces vamos a la Windows 7A, o sea, a esta. Cerramos ahí, él arranca un FTP, lo pueden cerrar, no lo necesitamos. Abrimos el explorador de Windows. Vamos a la ruta C, malware, Darknet. Darknet. Y vamos a buscar el archivo que se llama darknet.exe. Entonces quedamos con esta ventanita. Le damos acá en la opción Darknet RAT. Vamos a donde dice módulo servidor, server módulo. Y vamos a donde dice full editor. Sí, entonces estamos acá. Listo, entonces, ¿qué es Darknet? Darknet es una herramienta para la creación de malware. Básicamente es lo que se conoce como un RAT, Remote Access Toolkit, y me permite generar un archivo malicioso. En el momento que se ejecuta ese archivo malicioso, esta pantallita de acá es un CIC, un centro de mando y control, así se llama. Y cada vez que alguien, digamos, ejecute ese archivo malicioso, me produce una conexión reversa hacia este CIC, y desde acá podríamos, digamos, controlar cada una de las PCs que sean infectadas. ¿Sí? Es lo que se conoce como una botnet. Entonces, una botnet es cuando desde un puesto o desde un dispositivo central se pueden administrar muchas máquinas, muchos dispositivos que han sido infectados. ¿Listo? Bueno, entonces acá, nada, muy sencillo. Simplemente. Repite dónde sacó la ventanita del. ¿Esta? Esa, la del crear nuevo. Acá le decimos en Darknet
módulo servidor y full editor. Gracias. Listo, él tiene varias opciones. Nosotros vamos a configurarlo con las opciones por defecto. Bueno, también necesitaríamos un archivo anfitrión para que sea como un troyano. Y entonces, si quieren podemos utilizar el PuTTY, o si quieren descarguen un instalador de internet, así como lo hicimos con un Tetris, con un juego, con cualquier cosa que queramos utilizar. Entonces voy a hacer eso primero, ¿listo? Voy a descargarme de internet un ejecutable, y dentro de ese ejecutable vamos a troyanizarlo y vamos a meter el malware que creamos. Listo, esta es una página pues de juegos. Acá voy a descargarme un jueguito de Tetris. No sé si ya lo tengan, si quieren descarguen otro, o si quieren pueden utilizar la calculadora de Windows o el PuTTY. Igual les voy a poner acá en el chat este link por si quieren usar el mismo. Listo, acá está el archivito que descargamos. Lo voy a copiar en el escritorio para que me quede más fácil. Sí, acá tengo el archivo. Es un jueguito de Tetris. Y bueno, vamos entonces a crear el malware. Él tiene varias opciones y algunas propiedades para bypassear, por ejemplo, el firewall de Windows, para tratar de ocultarse en el sistema operativo, para tratar de evadir los antivirus. Sin embargo, pues lo vamos a crear con las opciones por defecto. ¿Sí? Simplemente es una prueba de concepto para ver cómo funciona. Entonces, nada, acá en opciones principales, pues lo dejamos por defecto. Network Settings. En Network Settings es necesario poner la dirección IP del Windows 7A. En mi caso es la 192.168.246.133. ...192.168.246.133... y le decimos adicionar.
¿Sí? Ahí simplemente le estamos diciendo que al momento que alguien lo ejecute, lo que va a hacer el Tetris es venir y entregar una shell o una conexión reversa a través de este puerto a esta IP. Entonces vean que el atacante, o digamos quien crea el malware, no necesita saber la IP de la víctima, ¿cierto? Porque son conexiones reversas. Entonces lo único que necesita es estar conectado a internet, y cuando uno se infecta, el malware solito va y busca la conexión del CIC. Bueno, acá está el módulo de arranque. Entonces uno podría, bueno, editarlo. Él tiene por defecto unas opciones en donde se hace pasar como por una actualización de Windows. Entonces me crea un registro en el sistema, por ejemplo, para que cada vez que Windows se arranque, él automáticamente ya quede infectado. Con solamente la primera vez que abran el malware ya. Listo, acá bueno, acá hay algunas opciones para evadir el análisis forense o el análisis que se puede hacer. Por ejemplo, cambiándole la fecha de creación y bueno, ocultándose dentro del Windows. Hay un módulo de persistencia, lo que les decía, para que con el solo hecho de que lo ejecuten una vez ya van a quedar infectados de forma persistente. Bueno, acá hay un mensaje de instalación que tampoco lo vamos a utilizar. En realidad no es muy común, a no ser de que fuera un ransomware. Si fuera un ransomware, sí. Acá sería donde uno pondría todos sus archivos han sido cifrados, comuníquese a este correo o a esta dirección de una cartera de bitcoins para que haga la transferencia. Profe, qué pena, ¿dónde lo dio para ir a esa pantalla? En la que dice módulo de instalación, perdón, mensaje de instalación. Listo, gracias. Listo, entonces si fuera por ejemplo un ransomware, entonces sí es común que salga un mensaje diciéndole que está infectado y esto. Sí, pero pues en este caso no, en este caso vamos a hacer es un troyano, entonces no. Estas son otras opciones de ocultamiento. Sí, por ejemplo, deshabilitar las actualizaciones de Windows, deshabilitar las notificaciones del antivirus, deshabilitar por ejemplo el panel de control para que no puedan entrar al panel de control a ver las propiedades del sistema, deshabilitar el Task Manager, ¿sí? El administrador de tareas, lo mismo para que no puedan matar los procesos y eso. Entonces tiene varias opciones. Igual, si quieren les pueden modificar alguna, pero pues para la prueba lo vamos a dejar con las opciones por defecto. El keylogger, recuerden que el keylogger, ¿quién me recuerda qué hace el keylogger? Capturar todos los eventos que se hagan por teclado. Exacto, las pulsaciones de teclado las va capturando. Ese sí lo podemos dejar. Entonces cuando ingresen a Bancolombia y metan la clave, o ingresen a Facebook y metan la clave, él va recopilando toda esa información y la va almacenando. Si quisiera yo le podría decir que me la envíe a través, por ejemplo, de un FTP. Si yo tuviera un FTP activo, y entonces voy almacenando todas las víctimas que se infecten, me van mandando los datos. No tengo que desgastarme, sino luego voy, consulto el FTP y listo. Modificar los archivos, el etc host o el archivo localhost en los Windows, que tiene que ver con la resolución de DNS. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un phishing o quisiera hacer un DNS spoofing,
modificaría acá estos datos. Básicamente lo que hace es que cuando van a entrar a X o Y dominio, yo le puedo suplantar la IP para que no entren al real, sino que entren a un dominio ficticio o alterno que yo tenga creado. ¿Sí? Por ejemplo, yo le podría decir, cuando vaya a entrar a Humanizales, no se vaya a la IP verdadera de Humanizales, sino que vaya a la IP mía. Y ahí yo monto el fish, por ejemplo. Bueno, acá se puede integrar con plugins. ¿Sí? Entonces, si yo puedo desarrollar un propio plugin y lo integro al malware, o descargo un plugin y lo agrego. FileBinder, acá es donde haríamos la parte de ocultar el archivo, entonces acá es donde estaría el troyano como tal. Entonces este sería el que utilizaríamos. Simplemente dejamos acá FileBinder. Vamos a darle a adicionar a buscar el archivo. Entonces acá vamos a escritorio y en mi caso pues sería el Tetris, ¿cierto? Le digo adicionar y le digo ejecutar. Listo, entonces va a ejecutar el Tetris. En el momento que lo ejecute, entonces me va a troyanizar el equipo. O sea, el Tetris debería de funcionar, pero adicional de eso también el malware. Listo. Bueno, acá si quisiéramos poner un icono, uno podría descargar un icono, por ejemplo, de un Tetris o algo parecido, o de lo que uno necesite, y simplemente lo utiliza. Bueno, yo le voy a poner este acá negrito y ya. Ok, para que sea, ahí parece ese de los cuadritos, queda como más creíble. ¿Cuál? Arriba, está al inicio. Ah, este sí. Listo. Y ya, básicamente es eso. Bueno, acá hay unas opciones de compresión. Que les decía, también es para evitar la detección de los antivirus. Esto se llama un packer. Hay uno muy utilizado, llamado UPX. ¿Sí? Y básicamente es comprimir el archivo para que le sea más difícil identificar las firmas al antivirus. En este caso, pues, como les digo, no es necesario. Acá hay varias opciones de cómo quiero que me genere el archivo, un .exe, un .bat, tiene algunas opciones y uno puede, digamos, editarlas, pero dejémoslo como un ejecutable normal y listo. Simplemente le decimos construir. Ponemos la ruta donde lo vamos a dejar. Yo lo voy a dejar acá mismo en desktop y le voy a poner un nombre, por ejemplo Tetris, le voy a poner Super Tetris. Listo, le voy a poner en mi caso Super Tetris y listo. Y ya, acá está el malware, supertetris.exe se llama. Si queremos ya podemos cerrar este módulo de creación y dejamos únicamente este módulo que es el de administración. Entonces ya sería cuestión de ingresar o digamos hacer que la víctima ejecute este archivo. ¿Sí? Entonces vamos a publicarlo en un servicio web que acá está. Simplemente ahí lo que haríamos sería simular que está ese malware en cualquier página y que alguien lo descarga. Entonces nada, copiamos este Tetris, el nuevo que hicimos. Bueno, ¿sí van ahí conmigo? Sí, pues. Sí, señor. De pronto no se me quede.
Entonces copiamos este malware y lo ubicamos en la ruta que sería Windows no Program Files, perdón, ACPHP Data Local Web. ¿Sí? Program Files ACPHP Data Local Web. Y ahí pegamos el malware. Listo, una vez que ya lo tengamos acá, esta simplemente es la ruta del web server, ¿cierto? Una vez que ya lo tengamos acá, ingresamos a, perdón, iniciamos el servicio web, que es este que se llama, que está acá con esta E. ¿Sí? Este es el servicio web, entonces simplemente lo iniciamos. Doble clic y ya. Nos debería quedar acá, la parte de abajo, ejecutándose. ¿Sí? Se llama ACPHP, puede ser cualquiera, ¿cierto? Y esto ya lo que hace es que ya publicamos ese malware, ¿cierto? Listo, entonces ahora sí podemos ir al otro Windows. Abrimos el navegador. Aunque todo este laboratorio lo hacemos en máquinas virtuales precisamente por lo mismo, ¿cierto? Para de pronto no tener problemas con las máquinas reales. Y está en una red Un aparte. momento está normal, es que me perdí cuando se ejecutó el web server. ¿Qué se ha hecho en el web server? No se hizo nada. No, solamente, No. pero, no. Solamente lo abrimos y ya. Sí, si ya lo copió acá, ya copió en esta ruta, simplemente Sí, dale doble clic a este web y ya. server. Ah, bueno. Y él me debería crear acá Sí, señor, quedó ejecutado. ejecutándose, ¿cierto? De hecho uno lo puede abrir y debería estar verdecito. Quiere decir que ya inició el Apache, inició el MySQL. Ok. Profe, qué pena y me disculpa. Usted, por favor, rápidamente me puede explicar nuevamente cómo fue que se creó el malware. Es que tuve aquí el problema con la máquina virtual que casi no me inicia y ya estoy aquí preparado. Ya descargué el Tetris, es solamente como los pasitos, la configuración. Si me la puede explicar rápidamente, me disculpa. Listo. Y no es sino abrir este, ¿cierto? Este ya lo tiene abierto o no. Sí, señor. ¿Sí? Entonces vamos acá donde dice Dark Connect, módulo servidor, Full Editor. ¿Sí? ¿Ya está ahí, Jonathan? Sí, señor. Sí, señor. Y nada, acá pues ahí tiene varias opciones, pero no le modificamos casi nada. Simplemente donde dice Network Settings, ponemos la IP Sí, señor. de el Windows V, o sea, de esta misma Sí, máquina. ahí voy. Y le Sí, digo señor. adicionar, entonces ya me queda acá. ¿Sí? Sí. Prácticamente eso es. Él tiene otras opciones, pero no las modificamos. Ok. Simplemente vamos a donde dice File Binder y acá buscamos el, Punto exe del el que hayamos descargado el original, ¿cierto? Chuleamos Sí, esta señor. opción donde dice ejecutar Sí. y le decimos adicionar, entonces él me lo sube acá, entonces ya queda acá. Perfecto, sí, señor. ¿Listo? Ese es File Binder. Acá podemos escoger un icono. Entonces acá le decimos Custom Icon y escogemos cualquiera. ¿Sí? Sí, señor. Y simplemente donde dice finalización le decimos construir. ¿Sí? Entonces cuando le decimos construir, él nos dice dónde lo va a ubicar. Entonces le pone un nombre, una ruta y ya. Y ya nos debe de quedar el nuevo Tetris, pero ya trucho. Listo, profe. Muy amable, muchas gracias. Listo.
Cuando ya tenga ese archivo construido, lo ubica en esta ruta, Program Files, ACPHP, Data, Local Web. Perfecto, sí, en esa parte ya vi la carpeta. Muchas gracias. Listo. Entonces ahí ya estaría publicado en un servicio web. Entonces venimos al Windows 7V, ingresamos la dirección IP del Windows 7A, ¿cierto? Ahí simplemente vamos a descargarlo. Puede ser que esté público en cualquier página de internet, pero acá pues lo hacemos con la misma máquina Windows. Entonces ponemos la IP del Windows. 192.168, así que Esto, 246.133. ¿Listo? Para ustedes pues será otra, ¿cierto? ¿Sí? Esta es la mía, para ustedes seguramente es otra. Y le decimos 2.8080, porque ahí es donde está corriéndose ese web server. $246.133. Bueno, yo acá tenía la configuración del proxy, entonces hay que borrarla porque pues ya no tenemos proxy, ¿cierto? Opciones. No. No, sí. Network proxy y lo dejamos sin proxy para que navegue pues por el internet directo de la casa de ustedes. Sí, volvemos a cargarla y bueno, acá ya estamos en la página web. Supuestamente, bueno, acá es un ejemplo, pero pues acá estaría la página web de juegos o de lo que sea. Profe, discúlpeme, esto es en la Windows 7V. Windows 7V, sí. Vale, gracias. Ahí estaríamos simulando que se publicó el malware y que cualquier persona lo va a descargar, ¿cierto? Entonces, esta es la paginita. Entonces le podemos poner acá slash Tetris. No, Super Tetris. Sí ocupado, sí ocupado. Supertetris.exe. Ven ahí, ven ahí. ¿Listo? Nada, simplemente lo descargamos. Entonces ahí descargamos el malware, ¿cierto? ¿El micrófono? Bueno, lo podemos, para que quede más fácil, lo podemos ubicar en el escritorio también. Y acá ya lo que hicimos fue descargarlo, ¿cierto? Lo pasamos de una máquina a la otra normal. Sí, como veíamos ayer, pues la infección por malware puede ser por cualquier método, ¿cierto? Puede ser que se descargue una página web como lo estamos haciendo acá, o puede ser a través de un correo electrónico, a través de un chat, a través de un IRC, a través de un archivo compartido, a través de una USB, de un disco duro que esté infectado. En este caso, como es un troyano, pues es un... Miremos a ver. Es un ejecutable que me va a instalar un juego, ¿sí? Y bueno, acá en este caso pues uno podría jugar normal,
voltea esto. Bueno, no sé cómo lo giro, pero bueno. Una flecha arriba, profe. Ah, sí. No, ya perdí. Bueno, el caso es que ahí podríamos jugar. Bueno, acá se me abrió 2 veces. Y que en el momento que cualquiera juega Tetris, en teoría, bueno, algo falló. No, en teoría acá me dice que ya hay una víctima conectada. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a la otra máquina, al Windows 7A, ya debería aparecer acá la víctima. ¿Sí? Profe, un favor. ¿Sí? Que si puede hacer el favor de aceptar a Daniel. A Daniel ahí al Meet. Pues no me aparece. Yo creo que como yo no lo creé, tiene que ser con el niño Alejandro. Ah, Escribirle por WhatsApp, que dígale que le escribe por WhatsApp. Listo, entonces si les funcionó, les debería aparecer acá ya la víctima conectada. Sí, me confirman, porfa. Yo voy ahí. Los demás, ¿cómo van? Están muy callados. Pablo, Edinson, Cristian. Profe, yo apenas pude generar Sí, el malware. Ya voy a añadir. sí, señor, sin problemas. Ahí voy también con usted. A mi profe, voy con usted. Sí, profe, Profe. también ya me salió. Profe, yo cuando digito la dirección IP con el puerto 80 en el otro Windows, no me carga. 2.8080, ¿cierto? Sí, señor. Mm, Ya desactivó el proxy. Sí, también ya lo quité del navegador. pues bueno, habría que mirar a ver si no es nada de conectividad. ¿Se está seguro que cambió la tarjeta de red? La puso en NAT. Ambas están en modo NAT. Sí, señor, están tipo NAT. Y si le puede hacer ping. Voy a probar. O sea, se deberían ver entre los dos Windows, mejor dicho. 146, 133 creo que es la mía. Ve, 246. Se deberían ver entre ellas dos, ¿sí? Listo, voy a probar con el ping. Pero yo tengo un problema con el ejecutable. Yo no sé si es que le está haciendo mal el build, pero por ejemplo no me sale con el icono. Y el tema es que cuando lo pongo desde la máquina de la víctima, no salen los pasos de instalación, simplemente me dice run y listo. Pero no, pues obviamente no se ve ni nada en el 7A. Tocaría volver a hacer el proceso. Creería yo que le faltó poner el chulito de ejecutar, ¿no? Probablemente cuando le puso acá al Filebinder no le puso este chulito. Por lo que me dice, creería que es eso. No, profe, ahí lo tiene. Volver a repetirlo igual.
Listo. Profesor, qué pena y me disculpa. Cuando usted accede para descargar el malware en la máquina víctima, es la dirección IP del Windows 7A y qué más, ¿cuál es? 2.8080, Ok, slash Profe, que y el el nombre que navegador. le haya puesto al archivo, slash y por ejemplo tetris.exe. Hay que quitarle algo al navegador para que pueda descargar. Quitarle el proxy es lo único, porque como ayer lo habíamos dejado con el proxy, quitar el proxy y ya. ...192, 168... 246, 133... 8080. Ese es el servidor mío. Y le vamos a descargar el archivo. Entonces le ponemos el hash y el nombre del archivo. Tetris.exe. Sí, o como sea que se llame. Profe, ya hice ping entre ambas máquinas y sí se están viendo. Y en el Windows 7A sí está acá ejecutándose el servidor. Ya verifico, profe. Porque puede ser que de pronto no subió el servicio. Entonces verifique que acá se esté ejecutando ACPHP. Si algo le da Sí. clic, si algo le da clic y debería estar así en verdecito ambas. Ok. Sí, profe, está así en verdecito. Y seguro está metiendo la IP bien allá en el navegador. Sí. Verifique bien que si esté la IP de 2.8080. Si quiere verifique hasta ahí nomás. La IP 2.8080. Sí, profe, Profe. no está cargando. En la generación del malware, en la sección de network, se pone la IP de la víctima, ¿cierto? No, la IP del Windows 7A. Ah, ok. El atacante no sabe cuál va a ser la IP de la víctima porque es que él pone eso público en Sí. internet y la puede bajar cualquier persona de cualquier parte del mundo, ¿cierto? Entonces cuando usted entra por allá a Roja Directa y descarga el complemento para poder ver el partido, en realidad él no sabe cuál es la IP suya. Usted no necesita saber previamente cuál es la IP suya, no. Hace el malware y lo pone, lo sube a Roja Directa ya. Listo. Listo, Daniel, ¿le funcionó o no? Buenos días, profe. Profe, qué pena, hombre, sí, casi que no entro. Ah, bueno. ¿Cómo va Alejandro, Carlos Andrés? Profe, ahí vamos. Lo que va usted un poquito rápido. Por eso lo estoy esperando. Pero ya va ahí, Carlos, o todavía. No, profe, sino que se me cayó el internet hace poquito, entonces aquí me estoy desatrasando apenas, listo. Bueno. Alejandro. Profe, no, puede continuar. Yo ahorita brego y hago el laboratorio de nuevo, porque estoy pegado con la otra máquina y no me prende. No me deja ingresar la clave del usuario de Windows.
A mí los instaladores tampoco me están funcionando. No sé, aquí les comento algo, es de que una máquina, creo que era la 7V que tenía como 2 gigas de RAM, se la bajé a una RAM, mejor dicho, la 7A y la 7V tienen de a RAM. Y desde ese momento que hice esa configuración me corre perfecto. Cuando se le aumenta un poquito más de RAM a alguna de las dos máquinas es donde se colapsa. Pero de a RAM funcionan perfecto. Entonces ahí, para los que aún no tengan la máquina pegada. Ah, bueno, sí, pueden probar eso. Depende mucho del recurso, de los recursos pues que tenga cada uno. Bueno, ¿alguien tiene problemas? ¿Necesita que le explique algo o seguimos? Pero por mi parte no. No, profe, continúe que con el video no lo saca. Pues por mi parte. Bueno, ojalá lo pudieran hacer de una vez, pero si no, bueno, ahí nos queda el video. Entonces, volvamos acá a la máquina víctima. Simplemente, ¿qué hicimos? Descargamos el juego y lo ejecutamos. ¿Sí? Si por ejemplo yo me canso de jugar y cierro, pues igual no quiere decir que se me pierda, o digamos que el atacante pierda la conexión con la víctima, porque ya está establecido la sesión. Por el solo hecho de que lo ejecuten la primera vez, él es persistente y ya queda infectado. Entonces, en un escenario real, del lado de, digamos, de quien controla el malware, pues acá nos debería aparecer no solamente uno, sino 2, 3, 4. La cantidad de usuarios que ejecuten ese Tetris, pues me van a empezar a aparecer acá, ¿cierto? Entonces eso es lo que se conoce como una botnet. Y es que desde un sitio central yo puedo administrar, o el dueño del malware puede administrar muchos equipos que están infectados. Pues en este caso, pues solamente sería uno. Profe, ahí en ese caso que hay, pues que tiene como ese identificador invitado 16, ese 16 tiene, digamos, como algo que ver, o digamos, como por ejemplo, el ID como el consecutivo de la sesión o algo así, porque digamos, en ese orden de ideas, digamos que si solamente hay uno, debería ser el 1, pero hay 16 porque previamente hubieron más, o porque, o digamos, o no tiene nada que ver eso. Pues la verdad no sé cómo los enumere acá, si sean consecutivos o si sean aleatorios, no estoy muy seguro. ¿A ustedes les aparece otro número diferente o aparece igual? Igual. Igual. Pero bueno, podríamos hacer la prueba. Si yo vuelvo y ejecuto, voy a volverlo a ejecutar. ¿Sí? Lo voy a volver a ejecutar. Miremos si me creó otro acá.
Profe, ejecútelo en una máquina física, ¿no? No. No, porque nos autoinfectaríamos si no, no aguanta. Bueno, no, debería haber creado otra sesión, pero no. Eso no es compatible con Linux, ¿cierto? Este que creamos, no. De pronto con un WinEx, no puede ejecutar un punto inicial, no puede ejecutar un punto exe, pues con de un, primera en un Linux, no. con un WinEx, un emulador. Ajá. Bueno, no, sigamos. No sé cómo los, si se hace consecutivo o si no. Habría que... Profe, yo lo ejecuté en el mismo atacante y queda Ah, con el bueno, sí. mismo West 16. Ejecútelo ahí sobre el atacante, profe. Sí, acá lo podríamos probar localmente. Y si queda igual. Entonces no. Bueno, voy a quitar este para no confundirnos. Voy a cerrar este, le digo Cloud Server para no confundirnos y quedo solamente con este. Pero entonces miren que ahí van aumentando, ¿cierto? Según eso no le pone el mismo nombre. Y bueno, para interactuar con cada una de las víctimas, pues es tan sencillo como simplemente darle doble clic y acá ya tendríamos otro menú en donde ya se interactúa directamente con ese equipo específico, ¿sí? Él tiene varias opciones, de hecho uno las puede editar y puede agregarle sus propios scripts, como les había dicho, pero él tiene varias opciones, digamos, predeterminadas. Acá, por ejemplo, es la parte de monitoreo, donde podemos ver cómo está la otra máquina en consumo de CPU, consumo de memoria, información del sistema. ¿Sí? Simplemente seleccionan, por ejemplo, le digo refresh y ya me trae la información de ese sistema. ¿Sí? Me dice dónde está localizado, está en el escritorio supertetris.exe. Los datos de esa máquina, cómo se llama, cuál es el usuario que está logueado, el sistema operativo, el idioma, bueno. Disculpe, ¿alguna preguntita? Sí. ¿El Tetris siempre se debe ejecutar después del reinicio o él ya va a quedar conectado cada vez que reinicie la máquina? Depende cómo lo hayamos creado. Él tiene la opción. Acá, por ejemplo, cuando lo creamos, por acá él tiene el módulo de Startup. ¿Sí? Yo le puedo poner esto y entonces cada vez que reinicie el Windows ya queda, ya se ejecuta. No es necesario, no, o sea, como se cae la sesión, obviamente, porque el equipo está apagado, cuando vuelve y prenda, vuelve y establece la sesión. Por el solo hecho de que Windows arranque, mejor dicho. ¿Sí? Ah, profe, le pregunto, porque estoy viendo que en server acciones se pueden ejecutar, así pues reinicio remoto y se pueden hacer otras cosas, se pueden ejecutar aplicaciones. Sí. Pero ya depende cómo hayamos creado el malware. Si le ponemos este, por ejemplo, este muy sencillo. Pero si le ponemos este, pues quedaría persistente cada vez que inicie Windows. Listo, profe. Listo. Bueno, estas son opciones simplemente de monitoreo para yo ver la información de la máquina. ¿Listo? Acá tiene otras opciones, dice, por ejemplo, funciones divertidas, donde podríamos, por ejemplo, mandarle un mensaje a la máquina, a la otra máquina, donde le digo, bueno, está bajo mi control. ¿Sí? Por ejemplo.
simplemente le decimos enviar, y si venimos a la otra máquina, bueno, acá ya nos aparece, ¿cierto? Entonces ya podemos ejecutar, hacer ejecución remota de código en esa otra máquina. Esto es ejecución remota de código, ¿cierto? Bueno, él tiene otras opciones, por ejemplo, bueno, acá dice que un piano, entonces yo podría enviarle y al otro lado él escucharía esos sonidos, ¿cierto? Reproducirle algo. Por acá tiene funciones del sistema en donde yo podría, por ejemplo, matarle un proceso y ejecutarle un script. Podría, por ejemplo, abrir una shell. Entonces acá ya tengo una shell de esa máquina, ¿cierto? Listo, esto es una shell remota, ¿cierto? Yo estoy ejecutando comandos en la otra máquina. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, me voy a ir para el disco C y le puedo dar un dir, por ejemplo. Y bueno, acá estoy viendo la información de la otra máquina. Listo, le puedo, por ejemplo, desinstalar aplicaciones. ¿Sí? Entonces le puedo instalar o desinstalar aplicaciones. Bueno, modificar el archivo host. Tiene varias opciones. Editar el registro. ¿Sí? Ahí está demorando un poquito para cargar, pero le puedo, por ejemplo, parar servicios. Si fuera un servidor, le paro un servicio, por ejemplo, el servicio web, se lo paro, entonces se cae la página, por ejemplo. Profe, una pregunta, si por ejemplo al momento yo de atacar una máquina y no importa que sea un usuario estándar o usuario administrador, él igual ejecuta todos los ataques que uno genera o solamente hasta usuarios estándares. Sí, es decir, si por ejemplo el que instaló el Tetris no tiene privilegios de administrador en esa máquina, entonces el malware va a tener los privilegios de ese usuario. No sé si me hago entender. Ahora, mejor dicho, si algunas de estas funciones necesitan ser administrador y en la máquina el que se infectó no era administrador, el malware no lo va a poder hacer. Tendría que escalar privilegios. ¿Sí? Okay. Hay algunas formas de escalar privilegios. De hecho, creo que este tiene algunas automatizadas. Miremos. Bueno, pero de entrada no. De entrada el malware queda con los privilegios de quien se infecta. ¿Sí? Por eso es que es muy buena práctica no estar siempre con el usuario root o con el usuario administrador, sino que uno trabaja con un usuario con privilegios, pues con privilegio estándar. Sí, señor. Y únicamente cuando en realidad necesita se sube a root. ¿Sí? Por eso es buena práctica. Listo. Gracias. Bueno, sigamos, es simplemente como explorando. Él tiene acá opciones para modificar el registro. Entonces, acá, por ejemplo, tengo toda la lista de servicios que se ejecutan en la máquina víctima. Pues sería simplemente, por ejemplo, iniciar o detener o remover o poner un servicio nuevo. ¿Sí? Entonces vean que ya estamos interactuando directamente con los servicios del sistema operativo. Yo podría hacer un script y hacer que se ejecute remotamente. Sí, perdón.
¿sí? Entonces, nada, acá me tiene opciones, por ejemplo, de scripts en Bash, en HTML, en Visual Basic. Entonces yo creo el script y lo ejecuto. Tengo, por ejemplo, opciones de File Manager, o sea, de administrar el administrador de archivos. Nada, entonces yo podría, por ejemplo, tener, copiar, o sea, extraer información, ¿cierto? Acá en la parte izquierda me aparece la máquina atacante, en la máquina derecha me aparece la máquina víctima. Y nada, pues sería cuestión de simplemente, por ejemplo, cualquier archivo de estos. Por ejemplo, este aquí dice que es confidencial, simplemente es cuestión de arrastrarlo. Bueno, lo voy a poner acá en la misma carpeta de malware y simplemente le digo transferir, receive, recibir, y bueno, en teoría él me lo debería de pasar. Entonces, pero ahí no quedó de pronto con algún registro de que hizo esa transferencia. pues habría que, si se hace un análisis forense en la otra máquina, claro, ahí va a quedar el registro de que, todo, mejor dicho, todo lo que usted haga en un sistema deja huellas, pues deja registros. Hay formas de evadir eso con técnicas antiforenses, ¿cierto? Borrando, por ejemplo, todo lo que son los registros del sistema, lo que queda guardado por allá en el regedit y en el event viewer, por ejemplo. Entonces uno puede, si tiene los privilegios, podría borrar esa información. Pero de entrada, si cualquier cosa que quede, cualquier cosa, sea local o sea remota, que se haga una máquina, va dejando los registros en el event viewer, por ejemplo. ¿Sí? Si usted hace un pin desde su máquina y usted luego va y mira los logs, ahí queda, hizo pin desde esta IP a esta IP. Profe, yo le hago una consulta. ¿Se podrían ejecutar remotamente .exe? Sí. Vale, porque es que no sé si usted de pronto conoce esa, como esa medida de seguridad que tiene Windows a partir de Windows 7, que bloquea la ejecución remota de archivos .exe. Pues no sé cómo actuará en este caso. No, depende, pues depende de muchas cosas, es muy variable, ¿sí? Pero sí es, en realidad, el Windows lo que tiene es un control que lo que hace es que cuando uno va a ejecutar algo, bueno, depende también cómo esté configurado, pero él me saca como una ventana emergente donde dice, en realidad desea ejecutarlo, eso, ese tipo de cosas. También se puede evadir, también se puede evadir, hay técnicas de evasión de eso. Eh, pero bueno, es muy probable que si lo tratemos de hacer acá no nos deje. Depende de cómo esté configurado. Regala un momento que mi máquina se como que se pegó.
Listo, aquí por ejemplo hicimos la transferencia, entonces si yo vengo acá a la carpeta donde lo teníamos, ya tenemos el archivo, ¿cierto? Este archivo estaba en la otra máquina, entonces ahí ya estamos haciendo exfiltración de datos, ¿cierto? Estamos robando información. Bueno, como les digo, él tiene varias opciones, por ejemplo, temas de passwords, entonces podríamos, las passwords, las credenciales que estén almacenadas en la otra máquina, nos las podríamos también traer, password a nivel del sistema operativo, o sea, el usuario y el password con el que están logueados. También podríamos, por ejemplo, los passwords que están almacenados en el navegador. Entonces hay veces uno cuando se conecta al navegador deja que el navegador almacene esos passwords. Entonces si uno se infecta, el atacante podría robarse esos passwords. ¿Sí? Normalmente esos passwords pues están almacenados cifrados, ¿cierto? Como habíamos visto, a través de un hash. Pero bueno, igual si son passwords débiles, se podrían llegar a descifrar. Bueno, por acá hay opciones de mensajería, por acá hay opciones, por ejemplo, espía. Podríamos, por ejemplo, tener una conexión remota de esa máquina. Miremos. Bueno, acá me metí, no sé si vieron, me metí a la opción de Remote Desktop, Spy Functions, Remote Desktop. Lo podemos dejar así, si quieren, es simplemente el tamaño. Voy a poner un 90%, a ver, para que se vea la pantalla 90%, y le decimos acá inicie la captura, y miren que ya tenemos, digamos, control de esa otra máquina desde acá. ¿Sí? Listo, si vengo acá a la máquina, pues miren que estoy ejecutando eso remotamente. Listo. Voy a detener esta captura. Profe, en temas, bueno, no sé si digamos hasta ese nivel se conozca bien, ¿qué implicación en estos momentos? Bueno, ya hay mucha, pero ¿qué tan implicados estaríamos en estos momentos si se llegase a descubrir un ataque? Digamos, uno es un balurdo en la materia y apenas está haciendo este tipo de cosas, llega y le hace esto a alguien así sin ninguna medida de protección y demás. ¿Qué tan implicado legalmente ya? Pues lógicamente ya hay robo de información, pero de pronto hay una manera en que no, usted ya básicamente tiene que pagar hasta cárcel ya. Claro, esto si se hiciera en un entorno real y si hay una demanda y eso, y si le demuestran, eso da 8 años de cárcel. La ley 273 de 2009. Bueno, hasta los 32. Listo, ley 273 de 2009. Listo, acceso abusivo a un sistema informático. El que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda o tome en todo o en parte a un sistema informático protegido o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga legítimo derecho, incurrirá en una pena de prisión de 48 a 96 meses. Y en una multa. ¿Listo? Esos son 96. Sí, 8 años, ¿cierto? Esto sería, por ejemplo, ingresar a una máquina. Dice obstaculización ilegítima de un sistema informático
igual, muy similar, 48 a 96 meses. Multas, esto sería, por ejemplo, un ataque de negación de servicios, obstaculización ilegítima. Interceptación de datos, de 36 a 72 meses. Esto sería una escucha ilegal, ¿cierto? Escuchar una llamada telefónica o interceptar datos con un nombre en el medio. Ese tipo de cosas da 72 meses. Daño informático. Por ejemplo, el que, bueno, acá dice, destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suprima datos informáticos. ¿Sí? Entonces, si borramos algo, si lo mismo, 48 a 96 meses, multas hasta de 1000 salarios mínimos mensuales. Uso de software malicioso sería utilizar malware, ¿cierto? Software malicioso, igual, 48 a 96 meses. Violación de datos personales. ¿Listo? Si, por ejemplo, accedemos a fotos, accedemos a información personal, también. Y obviamente esto va sumando. Por ejemplo, usted entró abusivamente utilizando software malicioso y robó, hizo daño informático porque borró cosas, violó datos personales porque se copió las fotos. Entonces, vaya sumando. ¿Listo? Entonces, obviamente tiene atenuantes, obviamente tiene muchas cosas, pero esta es la base, pues. Suplantación de sitio web, phishing. ¿Listo? Circunstancias que agravan la pena. Si son entidades estatales. Entonces, si esto mismo o si cosas se hacen ataques informáticos a entidades del Estado, la pena se duplica. Sí, si son servicios financieros, bancos. Si usted es un servidor público, también se agrava la cosa. O sea, si es alguien que pertenezca al ejército, a la fiscalía, esas cosas. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Creo que se los había mencionado en el curso pasado, pero no estoy seguro. Igual acá les dejo el link para que el que quiera, bueno, revise. Bueno, acá ya como para finalizar, por ejemplo, espío de cámara web. Listo, yo podría... bueno, como esta máquina virtual no tiene una cámara web, pues le voy a agregar la mía, la de la máquina real. Simplemente agregar dispositivos removibles y la cámara web la voy a conectar a esta máquina virtual. ¿Sí? Verifiquemos nuevamente. Agregar dispositivos removibles y la cámara web ya está conectada. ¿Sí? Miren que acá me la instaló. Entonces, en teoría, la cámara web mía de mi máquina estaría conectada a esta máquina virtual. Como esta máquina virtual está infectada, pues un atacante podría, por ejemplo, capturar lo que esté viendo esa cámara. Acá simplemente le decimos Start Capture y ahí ya está. Bueno, yo como le tengo un cosito para cerrarla, pero si lo prendo, ahí está. Yo le tengo un taponcito. Profe, en los casos en los que hay un LED que identifique la cámara activada, ¿qué pasa? ¿Se enciende o no? Normalmente se enciende. ¿Sí? En realidad este malware que estamos viendo es un malware muy... O sea, es un malware muy viejo, es algo... No es tan bueno. ¿Sí? Hay otros que son mucho más específicos que no son tan de uso común y bueno, si el LEDcito, el control del LED es por software y no por hardware, eso también depende de cómo esté construido el computador, se puede llegar a prender sin que el LED, ¿sí? Pero generalmente se ve. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ahí se prende el LED.
¿Listo? Igual podríamos, por ejemplo, bueno, el keylogger, que sería básicamente capturarle lo que al otro lado han tecleado, ¿cierto? Bueno, en este caso, el CMD que yo ahorita hice, el ping que hice, ¿cierto? Todo eso está. Cuando entré al navegador, dice acá, abrió un Mozilla y un nuevo tab de Mozilla y ingresó esto. Entonces todo lo que estén haciendo al otro lado se captura. Esto es un keylogger. Entonces vean que esto es un malware que tiene varias funcionalidades, ¿cierto? Es un RAT porque me da acceso remoto. Es un keylogger porque yo puedo ver lo que estén haciendo, estén tecleando al otro lado. Es un troyano, porque recuerden que el troyano es el que me ejecuta algo que es bueno, válido, por ejemplo el Tetris, pero por debajo me infecta. ¿Listo? Entonces tiene varias funcionalidades. Y bueno, funciones de red, yo podría, por ejemplo, qué sé yo, voy a decirle que le voy a abrir esta página, www.humanizales. ¿Sí? Si vengo al otro lado, en teoría ahí debería de abrir Humanizales, ¿cierto? Entonces se puede utilizar para descargar. De hecho acá tiene la opción URL download. Entonces para descargarle por ejemplo un complemento al malware. Entonces primero se infecta, luego le descarga a alguna otra funcionalidad. Sí, carpetas compartidas. Si tiene carpetas compartidas pues podría acceder. Bueno, si por ejemplo está conectado a una red Wi-Fi, yo podría también robarle esas credenciales. ¿Sí? Tiene varias funciones de red. ¿Sí? Acá le puedo mirar qué sockets tiene abiertos, o sea, qué está haciendo a nivel de red. El gateway podría hacer un escaneo de IPs para ver qué otras IPs hay en esa red en donde está conectada la víctima. Bueno, temas de impresora, yo podría también mandarle a imprimir. Si tiene una impresora instalada, podría mandarle a imprimir cosas. Podría apagar el computador, prenderlo, reiniciarlo. Y ya. Acá ya son opciones del servidor, o sea, de la conexión como tal. Podría igual, tiene varias funciones. Por ejemplo, desinstalarlo. Entonces ya le desinstalo el malware. Podría editarlo, podría, bueno, subirle algún otro complemento como les había dicho. Listo, en este caso, nada, vamos a darle restar. Bueno, si ya les funcionó, si ya pudieron tomar la evidencia, vamos a darle restar. Listo, le voy a dar restar. Y en teoría, pues, acá se me reinicia la máquina. ¿Sí? Es un ejemplo de todas las funcionalidades que puede llegar a tener un malware. Entonces, como a partir de una infección, que puede ser por cualquier método, por cualquier medio, un atacante puede llegar a tener control no solo de una, sino de muchas máquinas, ¿cierto? Listo, ya hemos hablado de análisis de malware, que básicamente son las técnicas que utilizan pues, los analistas de malware para identificar que un archivo o un documento pueda tener o no malware, ¿cierto? A partir de eso es que se crean las firmas para que los antivirus ya, digamos, detecten esa actividad maliciosa. Entonces, dentro del análisis de malware hay dos técnicas generales que se utilizan, lo que es el análisis dinámico de malware y el análisis estático, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hablamos de análisis dinámico,
básicamente lo que se hace es un análisis sobre digamos, el archivo que se supone que es malicioso en un ambiente controlado para supervisar los cambios que se realiza al sistema. Eso se hace a través de Snapshot. Tan sencillo como yo tomo un Snapshot antes de ejecutar el archivo, ejecuto el archivo en un ambiente controlado, más o menos como lo que estamos haciendo con máquinas virtuales en una red aparte de la red real, para que, digamos, si ese malware tiene propiedades de gusano y se propaga, pues no salga de esa red. Eso se conoce como un sandboxing. Entonces, cuando hablamos de malware, hablan mucho de sandboxing, y es eso, es digamos, un laboratorio de malware en donde yo tengo máquinas virtuales de diferentes sistemas operativos en una red aislada, sin conexión directa a nada, y ejecuto el malware dentro de ese sandboxing. Y lo que hago es tomar evidencias, tomar un snapshot para ver qué es lo que está haciendo el malware, ¿cierto? ¿Qué se analiza? Pues qué procesos se ejecutan, si hace cambios en el registro, si crea archivos o directorios, si hay tráfico de red. ¿Listo? Hay varias herramientas que me permiten hacer eso, por ejemplo Redshot, la suite de SysInternals, y hay una herramienta que se llama SysInspector, y hay muchas más, ¿sí? Pero básicamente en esencia es eso. Tomo un snapshot, ejecuto el malware en un ambiente controlado, vuelvo y tomo otro snapshot y comparo qué cambió, qué hizo el malware, ¿sí? Agregó este registro, creó este proceso, modificó esto en el regedit, borró esto, copió esto, levantó una sesión, por ejemplo, a esta IP, y toda esa información a mí me da los indicios, lo que se conoce como los indicadores de compromiso, para decir es un malware o no es un malware. En el momento que el analista, que en este caso pues serían los profesionales que trabajan en análisis de malware en las diferentes casas de antivirus o en las diferentes empresas de análisis de malware, lo clasifica como algo sospechoso, como una actividad sospechosa. Entonces se genera la firma, y a partir de esa firma pues ya se comparte y ya se empieza a detectar ese malware, digamos, de forma general. Bueno, algunas herramientas, por ejemplo, SysInternals. SysInternals es un repositorio gratuito dentro de la suite de Microsoft. Esta es específico para Microsoft, en donde tiene muchas utilidades. Fue desarrollada por un investigador que se llama Marusinovich. La historia de él es curiosa porque él trabajaba en Microsoft, pero no trabajaba en la parte técnica, sino que trabajaba en la parte como administrativa, ¿sí? Y él le quería trabajar en la parte técnica. Entonces él muchas veces trató de cambiarse o de que lo tuvieran en cuenta y lo pasaba a la parte técnica, pero no logró eso. Entonces él más bien renunció y formó su propia empresa. Como tenía hartos conocimientos de cómo funcionaba Windows, entonces creó esta suite que se llama SysInternals, y la suite básicamente son unos ejecutables en donde tienen muchas funcionalidades a bajo nivel del sistema operativo, ¿sí? Entonces yo ejecuto la funcionalidad, por ejemplo, de disco, y me muestra exactamente cómo está funcionando el disco, mucho mejor que las herramientas propias de Microsoft, ¿sí? Entonces se empezó a utilizar mucho esa herramienta SysInternals en temas de análisis de malware, no solamente, sino en temas generales de troubleshooting de sistemas operativos. Entonces la herramienta se empezó a utilizar tanto que a Microsoft dijo, no, eso está muy bueno, compremos esa suite al dueño de eso. Entonces lo tuvieron que volver a contratar, le tuvieron que comprar la empresa, y nada, ahorita es un líder pues en la parte técnica de Microsoft, y aparte le pagaron mucha plata por esa herramienta que construyó. Esa herramienta o esa suite de herramientas, bueno, me permite analizar muchas utilidades del sistema Microsoft a nivel de discos, de archivos, de trabajo de red, a nivel de procesos, a nivel de las funciones de seguridad, y en general pues a toda la información del sistema. Entonces está muy bueno, ¿sí? Hay otra que se llama SysInspector. Esta es desarrollada por ESET,
y básicamente me permite hacer un diagnóstico del sistema operativo. Se utiliza mucho para análisis dinámico porque me permite tomar un snapshot, lo que les decía, ejecuto el malware, vuelvo y tomo el snapshot y me los compara. ¿Listo? ¿De qué? Información crítica del sistema operativo. Lo mismo, información de discos, información de registros, por ejemplo, de directorios propios del sistema operativo, como Win32, como el regedit, información de funciones de red, si se está realizando conexiones a alguna parte. Y a partir de esa información, pues bueno, se puede llegar a determinar si es algo potencialmente malicioso o no. Eso en cuanto a análisis dinámico. Análisis estático tiene que ver más con el análisis del código de la aplicación, es decir, no se ejecuta, sino que se hace un análisis del código. Entonces básicamente es un análisis de código fuente antes de ser ejecutado, ¿sí? Entonces para eso es lo que se conoce como ingeniería inversa, ¿sí? Desensamblar pues el código, pues como no se tiene el código fuente porque solamente tiene ejecutable, pues hay que hacer un proceso inverso, ingeniería inversa, para desensamblar ese código. Y una vez está desensamblado, pues se hace análisis, por ejemplo, de file signatures o firmas de archivos. Qué sé yo, por ejemplo, es un PDF. Entonces los documentos PDF vienen con una firma específica que identifican que es un archivo PDF, ¿sí? Pero si ese PDF por dentro tiene alguna otra cosa rara, por ejemplo un .bat o un .exe o un Java, cosas de ese estilo, que cuando yo abro el PDF me ejecuta otra cosa, entonces yo podría llegar a identificar eso analizando las firmas, ¿sí? Análisis de strings, tiene que ver con analizar la información del contenido del archivo, por ejemplo en base 64 o depende del tipo de codificación, para obtener la representación Unicode de esa información, ¿sí? Entonces ya en la representación Unicode es algo más, digamos, más comprensible, y ahí podríamos llegar a identificar, por ejemplo, dominios, direcciones IP, nombres de archivos, y bueno, a partir de esa información determinar si eso es o no malicioso. Y análisis de hash, ya hemos hablado que un hash es un identificador único mediante una función criptográfica de ese archivo o de ese directorio o de determinado contenido de un binario, y esos hash pues se pueden analizar para ver si contienen código malicioso, ¿sí? Que es normalmente lo que se hace. Bueno, esta es una funcionalidad, FileSignatures, lo podemos ver, se llama filesignatures.net. No lo encuentro. Con ese al final. Listo, es simplemente una base de datos en donde están las firmas de los diferentes tipos de archivos. Entonces, por ejemplo, es un doc o un .x, ¿sí? Y me muestra cómo debe ser la representación de la firma en formato hexadecimal de ese tipo de archivos, ¿cierto? Entonces lo que pues normalmente se hace es que uno desensambla el archivo, verifica el código y busca la firma asociada al tipo de archivo, ¿sí? Entonces pues si es un docx debería tener este tipo de firmas, ¿sí? Y no una firma dentro de ese archivo, no tener por ejemplo una firma de este tipo, ¿cierto? Que me indicaría que tiene un .exe, ¿sí? Más o menos es eso.
Muchas veces el archivo tiene digamos, una representación de un documento de Word, un doc, pero por debajo tiene firmas asociadas a archivos, a otro tipo de archivos, ¿cierto? Maliciosos, .exe, un .bat, ¿no? ¿Listo? Entonces esto se utiliza para eso. Entonces voy a poner en el chat el link. Y con esa herramienta se puede hacer análisis de malware estático. ¿Sí? Esta es otra herramienta que se llama WinX. De pronto la han trabajado. WinX se utiliza básicamente para ver el contenido en formato hexadecimal de un determinado documento, determinado archivo. Entonces nada, simplemente lo ejecuto, cargo el archivo y ya veo la representación hexadecimal de ese archivo, ¿sí? Entonces a partir de acá se podría llegar a identificar strings, cadenas sospechosas, ¿cierto? Donde de pronto se identifiquen direcciones IP, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, con los cuales el malware esté interactuando, ¿sí? Si es un archivo, qué sé yo, un archivo de Word o Excel, pues no tendría por qué estar comunicándose con una IP de Rusia o una IP de Francia, y eso se puede llegar a identificar desensamblando el archivo y analizándolo hacia bajo nivel. Esto sería análisis estático. Bueno, VirusTotal, que seguramente ya lo conocen, y es una plataforma en donde podemos hacer análisis de hash. Entonces yo le saco el hash a mi archivo, a mi documento, y lo subo a VirusTotal y él me dice, vea, ese hash probablemente contiene malware, ¿sí? Y no solo el hash, yo podría llegar a subir todo el documento completo o todo el archivo completo, y VirusTotal lo que hace es que lo analiza. De hecho lo puede analizar contra una base de datos de múltiples motores de antivirus, ¿sí? Entonces él tiene como 70 motores de antivirus. Uno sube el archivo y él dice, vea, de esos 70, 50 lo detectan como con malware. Entonces uno dice, ah, no, entonces eso sí debe tener malware, ¿sí? Y bueno, laboratorio 10, que ya sería hacer análisis de malware con alguna de estas herramientas. Es muy sencillo. Bueno, son las 9:50, entonces hagamos el break y hasta las 10:05, ¿sí? 15 minutos. Hacemos este laboratorio, que simplemente es ese mismo malware que ya tenemos, lo pasamos por un motor, por la herramienta de SET, puede ser, para identificar cómo la herramienta hace el análisis de ese archivo para determinar que es un malware, ¿sí? Lo subimos a VirusTotal para mirar los hash, identificar cómo todos los motores van a detectar lo que es un malware, porque bueno, este malware que creamos es un malware muy fácil de detectar, no le pusimos ninguna medida de evasión, y Darkone ya tiene muchas firmas, entonces se va a ser detectado fácilmente. Entonces nada, hacemos ese análisis de malware y ya terminaríamos ahí, y hacemos el examen. ¿Listo? Que el examen, simplemente yo les mando un link y es selección múltiple con única respuesta de todo lo que hemos hablado, y ustedes tienen las diapositivas, tienen el PDF de los laboratorios, entonces va a ser muy fácil desarrollar digamos, el examen. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, Listo, profe. los que de pronto no han descargado Gracias. que de pronto no han descargado las diapositivas y eso, entonces descárguenlas para que ahorita en el examen pues puedan buscar, digamos,
si necesitan. Profe, qué pena lo interrumpo. Yo le puedo pedir un favor, sino que a mí no me han enviado, pues no me han llegado esas diapositivas por el problema que tengo con la matrícula. Y yo le puedo dar mi correo y me las puede compartir, por favor. Sí, sí, póngamelo ahí en el chat. Los que no les haya llegado, póngame el correo en el chat y yo ya se los mando. Pues les reenvío esos correos.